Hola niños y niños de tercero básico 2020 del Colegio Terrostral del Sol. Que les habla es Miss Mayerlin Vázquez, profesora de lenguaje del tercero A y B. También participan de esta actividad Miss Laura Carreño, profesora de lenguaje de los otros terceros. Como Misses de lenguaje, hemos preparado este material para ustedes que les permita ayudar a resolver la guía que tiene que ver con la secuencia narrativa. Y esperamos que sea de gran ayuda para ustedes. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden realizar a través de sus papás o abuelitos, tíos o con quien estén ustedes en casa, que nos pueden hacer llegar sus dudas al correo. Esperamos que esto les sirva. Partimos entonces. El objetivo de aprendizaje de hoy es reforzar la secuencia narrativa. Este es un aprendizaje que ustedes ya han venido trabajando desde primero básico, pero que es bueno y muy importante reforzar todos los años porque son actividades que vamos aprendiendo y que vamos aplicando todos los años en que estamos en el colegio también. Veamos, ¿qué es una secuencia narrativa? Como ustedes saben, en toda narración los personajes realizan diferentes acciones, que generalmente estas acciones se presentan en un orden cronológico. ¿Qué quiere decir esto? Que según cómo ocurrieron y forman estas acciones la secuencia narrativa. Dentro de la secuencia narrativa, los hechos suelen organizarse en inicio, en desarrollo y en desenlace, como aparece en este esquema. El inicio es el comienzo entonces de la narración, donde se describe el lugar, donde suceden los hechos, se presentan los personajes y se explica la situación en la que se encuentran. El desarrollo comienza cuando ocurre un problema en la narración, lo que da paso al desarrollo de las acciones. Y el desenlace es el final de la narración, donde se resuelve la situación problemática que se presentó a lo largo de la historia. ¿Qué es un orden cronológico? Porque hemos hablado de esta palabra en la secuencia narrativa. Bueno, un orden cronológico es el paso ordenado de los acontecimientos que ocurren en una historia desde el comienzo hasta el final. Recuerden que los acontecimientos también son las acciones, o sea, son palabras sinónimos. Veamos esta historia. Sergio salió de su casa y se levantó. Luego se vistió para posteriormente desayunar en el momento exacto en que se daba una exquisita ducha con mucho champú y jabón. ¿Qué hay de extraño en esta historia? ¿Les pareció una historia extraña? Bueno, a nosotros sí nos pareció, por eso se las quisimos presentar. Lo que pasa es que no tiene un orden cronológico coherente, ¿ya? Que permita comprenderla, porque para comprender una historia es muy importante que las acciones sigan el orden que les presentamos en este esquema, que las acciones que están en la historia se ordenen por aquello que pasó primero, lo que pasó después y lo que ocurrió finalmente. Es la única forma en que podemos ordenar una historia que sea comprensible al leerla. Veamos entonces, si tuviéramos que ordenar esta historia de manera coherente con un orden cronológico, nos preguntaríamos, ¿qué pasó primero? Sergio se levantó y se dio una ducha. ¿Qué pasó después? Luego se vistió y desayunó. ¿Qué ocurrió al final? Salió Sergio de su casa, ¿cierto? Ahí sí tiene un orden coherente, o sea, ordenamos las acciones de manera correcta desde un inicio hasta un final. Veamos, entonces, vamos a leer, en este caso, que les habla un cuento, y ustedes van a escuchar este cuento, un cuento que quizás algunos conocen, es muy bonito y es una adaptación, es un pedacito del cuento que fue adaptado para que quedara de manera más breve. Este es La Bella y la Bestia. Partimos entonces, muy atentos. Había una vez un mercader que volvía de un largo viaje y decidió cortar una hermosa rosa para llevársela a su amada hija Bella. Lamentablemente, los rosales pertenecían a Bestia, que habitaba en un castillo mágico. El mercader fue atrapado por Bestia y para salvarlo, su hermosa hija se ofreció para quedarse con Bestia a cambio de la libertad de su padre. En el castillo, Bestia trataba a Bella con mucho cariño y cultivaron una gran amistad. Hasta que un día el padre de Bella se enfermó y ella tuvo que abandonar el castillo para visitarlo, no sin antes prometer a Bestia que volvería.
Bella retrasó su regreso y encontró a Bestia a punto de morir de tristeza. La joven, entre lágrimas, le confesó su amor y logró deshacer el encantamiento que mantenía al joven príncipe convertido en bestia. Finalmente, Bella y el príncipe se casaron y vivieron felices en el castillo. Qué bonita historia, ¿cierto? ¿La conocían? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar las acciones del cuento La Bella y la Bestia. Yo acá tengo un esquema con inicio, desarrollo y desenlace. Si tuviéramos que completar el inicio, podríamos colocar lo siguiente. Un mercader, después de su viaje, corta para Bella una rosa del jardín de Bestia. ¿Vieron? Ahí se presentaron los personajes. Desarrollo. El mercader fue atrapado por Bestia y Bella ofreció quedarse con él a cambio de la libertad de su padre. Bella y Bestia se hicieron grandes amigos. Aquí entonces había un problema y que Bestia entonces no le gustó que cortaran la rosa. ¿Y qué pasó? Bella se ofrece a quedarse a vivir con la Bestia para poder liberar a su padre. ¿Qué ocurre? En el desenlace, el mercader enfermó y su hija Bella se fue del castillo, obviamente a visitar a su padre. Cuando ella regresó al castillo, Bestia moría de tristeza. Al confesarle Bella su amor, Bestia se convirtió en su amado príncipe. ¿Se dan cuenta? Ordenamos las acciones de este cuento en inicio, desarrollo y desenlace. Muy bien. Entonces lo que van a hacer ustedes es leer un cuento que viene a continuación. Como esto es un video, les vamos a pedir que vayan pausando el video para que lo puedan hacer de manera correcta. ¿Ya? Ahí tienen la primera parte del cuento del pez naranja de aletas plateadas y la segunda parte del cuento. Cuando ya hayan finalizado podrán resolver estas actividades, que es ordenar cronológicamente el cuento, pero antes de ordenarlo, acá les vamos a dar una pista ordenando las acciones del 1 al 5. Con esto resuelto, ustedes ya van a poder ordenar cronológicamente en la siguiente tabla lo que pasó primero, lo que pasó después y lo que ocurre al final. Cuando ya hayan terminado, es importante que se hagan las siguientes preguntas que hacemos generalmente al cierre de nuestras clases. ¿Qué aprendiste? ¿Para qué me puede servir lo que aprendí? Se hacen esas preguntas porque es importante lo que están viendo, en qué situaciones las podrían ocupar. Bueno, esperamos que este video haya sido de ayuda para que ustedes puedan resolver su guía de secuencia narrativa. Recuerden que cualquier duda que tengan, repetimos, pueden enviarnos un correo a través de los papás para poder ir ayudándolos. Un abrazo grande para todos y nos volvemos a ver en un próximo video de aprendizaje. Chao, chao.